¿Imaginas ser un siervo de Dios, usado con poder, dones sobrenaturales, milagros visibles y grandes señales? ¿Imaginas ser llevado al tercer cielo, a un lugar donde pocos han estado, y allí ver y oír cosas tan sagradas, tan celestiales, que ningún ser humano tiene permitido pronunciar? ¿Cómo reaccionarías ante una experiencia tan sublime? ¿Cómo evitarías que el ego se eleve tras haber vivido algo que escapa a la comprensión terrenal? Nos encontramos ante una situación profundamente compleja. Muchos desearían contar una experiencia como esta al mundo, tal vez como testimonio, quizás como testimonio para acercar a otros a Cristo, mientras que algunos podrían usarla como una plataforma para su exaltación personal, presentándose como grandes instrumentos de Dios. Y, sin embargo, la Escritura nos presenta un caso muy distinto. Un hombre vivió exactamente esta experiencia sobrenatural. Fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras tan sagradas que ningún ser humano tiene permitido repetir. Pero lejos de usar este hecho como motivo de orgullo o reconocimiento público, eligió el silencio. Guardó esa revelación en lo íntimo por muchos años, sin pretensiones ni alarde, con una humildad que desafía toda lógica humana. Este relato bíblico, a la vez misterioso y profundo, despierta múltiples interrogantes. ¿Qué tan secretas eran aquellas palabras que no podían ser reveladas? ¿Qué fue exactamente lo que vio en ese lugar? ¿Por qué Dios le permitió vivir algo tan glorioso y al mismo tiempo le ordenó callar? Estimado lector, estas son las preguntas que exploraremos a lo largo de este estudio. Y si jamás has escuchado esta historia, te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final. No solo conocerás un testimonio impresionante, sino que tu visión sobre el cielo, el poder de Dios y la humildad espiritual será desafiada como nunca antes. Este mensaje puede transformar tu vida si estás dispuesto a escuchar con el corazón abierto. Hoy, gracias a la era digital, se han multiplicado los testimonios de personas que afirman haber sido llevadas al cielo. A través de videos, entrevistas y libros, muchos relatan haber visto cosas gloriosas, calles de oro, ángeles, el trono de Dios, e incluso a Jesús mismo. Estas experiencias generan reacciones mixtas: asombro, emoción, escepticismo, pero sobre todo, una profunda curiosidad. Muchos de estos testimonios se convierten en plataformas de influencia, generando invitaciones a conferencias, eventos y campañas. Y no podemos negar que, en muchos casos, han servido para fortalecer la fe de otros. Sin embargo, entre todos estos relatos, hay uno que resalta de manera singular. Es el testimonio de alguien que también fue llevado al cielo, pero a diferencia del resto, no compartió lo que vio. Esta diferencia, lejos de ser insignificante, es sumamente reveladora. ¿Por qué a este hombre no se le permitió compartir lo que vivió? ¿Qué fue tan sagrado, tan glorioso, que debía permanecer en absoluto silencio? Para responder a estas preguntas, necesitamos regresar al contexto bíblico. El hombre del que hablamos es el apóstol Pablo, un nombre que resuena con autoridad en el Nuevo Testamento. Escribió 13 de las cartas que forman parte de la Biblia, más que cualquier otro autor neotestamentario. Su influencia fue tal que transformó completamente la manera en que se predicó el Evangelio entre los gentiles. Pero su historia es muy diferente a la de los otros apóstoles. Mientras Pedro, Juan y los demás caminaron con Jesús durante su ministerio en la tierra, Pablo conoció a Cristo de una forma completamente distinta, en gloria, en majestad, después de la resurrección.
Fue un encuentro que no solo lo dejó ciego físicamente, sino que lo iluminó espiritualmente. Desde ese momento, todo cambió para él. Su forma de pensar, su propósito, su visión del mundo. Pero para llegar a ser el instrumento que fue, Pablo tuvo que atravesar un proceso de formación profundo, íntimo y muchas veces solitario. Y es allí donde comprendemos que cada siervo de Dios, incluso los más grandes, necesitan pasar por el desierto antes de ser usados con poder. Después de su conversión en el camino a Damasco, el libro de los Hechos nos cuenta que Pablo permaneció allí por un tiempo. Pero en su carta a los Gálatas, él mismo revela un detalle crucial. Durante ese periodo, también pasó 3 años en Arabia. ¿Qué hacía Pablo en Arabia? Lo más probable es que buscaba soledad, un retiro espiritual profundo. En ese lugar apartado, lejos del ruido del mundo, pudo reflexionar sobre su nueva fe, escudriñar las Escrituras desde una perspectiva completamente renovada y conocer al Salvador de forma más íntima. Imagínalo repasando los textos de los profetas, descubriendo que todo apuntaba a Jesús, al Mesías crucificado y resucitado. Cada versículo del Antiguo Testamento se convertía en una llama viva que ardía en su entendimiento renovado. Después de ese tiempo de retiro, Pablo regresó a Damasco y pronto empezó a predicar con poder, confundiendo a los judíos al probar con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Pero lo interesante aquí es que, a pesar de recibir una revelación directa del cielo y ser tocado por la gloria divina, Pablo no se convirtió en un hombre arrogante o altivo. Al contrario, su humildad fue una de sus marcas más profundas. Y esto no es casualidad. Dios no busca solo elocuencia o talento, sino corazones quebrantados, moldeados en la intimidad. La Biblia nos muestra que antes de usar a Moisés, Dios lo llevó al desierto por 40 años. A José lo preparó en la prisión, a Elías en la cueva y a David en la soledad del campo. Pablo no fue la excepción. El silencio de Pablo durante esos primeros años no fue debilidad, sino sabiduría. Era Dios formándolo en secreto, como el alfarero trabaja el barro en el taller antes de exhibir la vasija terminada. Hoy vivimos en una sociedad donde el ruido, la exposición y la inmediatez dominan. Todos quieren ser vistos, escuchados, aplaudidos. Pero los siervos que Dios más usa no son los que más gritan, sino los que más oran. No son los que más brillan ante los hombres, sino los que más se postran en lo secreto. Pablo entendió esto desde el principio. Por eso, cuando llegó el momento de hablar de su experiencia en el tercer cielo, lo hizo con una cautela impresionante. Usó la tercera persona, como si estuviera hablando de otro, para no atraer atención innecesaria hacia sí mismo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo nos introduce a esta experiencia celestial. Él escribe: «Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor». Aquí nos deja ver que, aunque podría hablar de cosas asombrosas que vivió, no desea hacerlo como quien busca ser exaltado. Las visiones y revelaciones del Señor no eran algo ajeno para Pablo. Él tuvo muchas. Dios le habló, lo guió, lo llevó en espíritu a lugares espirituales. Pero incluso con esa experiencia, Pablo siempre ponía por delante la doctrina y la cruz de Cristo, nunca su vivencia personal como el centro de su enseñanza. Para él, la experiencia era válida solo si confirmaba y fortalecía la verdad revelada en Cristo. Luego, continúa diciendo: «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo». Esta frase
encierra uno de los misterios más profundos del Nuevo Testamento. Un hombre fue arrebatado al tercer cielo, y aunque lo dice en tercera persona, más adelante queda claro que se refiere a sí mismo, pero no quiere atribuirse mérito. Incluso en medio de una experiencia tan gloriosa, elige el anonimato espiritual. Pablo no sabía si fue llevado en cuerpo o en espíritu. Lo único que sabía con certeza era que fue arrebatado. La palabra usada aquí, arrebatado, es la misma que se usa en 1 Tesalonicenses para describir el rapto de la iglesia. Esto nos da una idea de la fuerza y el poder con que fue llevado a esa dimensión celestial. El tercer cielo, en la comprensión judía, era el lugar donde Dios habita. El primero era el cielo visible, donde están las nubes. El segundo, el cielo estelar, con los planetas y las estrellas. Y el tercero, el cielo espiritual, la morada de Dios. Es allí donde Pablo fue llevado. Pero lo más impresionante no fue lo que vio, sino lo que escuchó. Él dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No se le permitió hablar de ellas, no por falta de lenguaje, sino por la santidad de aquello que presenció. Eran palabras reservadas para la eternidad. Y aunque la curiosidad humana desearía saber más, Dios decidió guardar ese misterio. Pablo no solo guardó silencio, sino que esperó 14 años antes de mencionar siquiera la experiencia. Y cuando lo hizo, fue brevemente, sin detalles, sin buscar protagonismo. Esta actitud nos confronta. En una época donde las personas desean compartir hasta el más mínimo sueño, Pablo tuvo una experiencia celestial y no lo usó como título ni promoción. Hoy muchos buscarían entrevistas, contratos editoriales, conferencias. Pero Pablo solo dijo, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables. Nada más. Esta reserva nos habla de una madurez espiritual que solo puede formarse en la presencia de Dios. Porque quien ha visto el cielo no necesita los aplausos de la tierra. Pablo no buscó validación humana para su ministerio. No utilizó su experiencia celestial como una credencial para impresionar, ni la exhibió como una insignia de superioridad espiritual. Todo lo contrario, fue precisamente esa experiencia tan gloriosa la que lo llevó a entender cuán urgente era mantenerse humilde. Por eso, cuando finalmente habla de ella, no solo minimiza los detalles, sino que casi la reprime, como si le pesara hablar de algo tan íntimo, tan sagrado. En cambio, eligió gloriarse en sus debilidades, no porque fuera masoquista o despreciara los logros, sino porque había comprendido una verdad que a muchos aún les cuesta asimilar: que el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza cuando nosotros reconocemos nuestra fragilidad. Y aquí entra uno de los aspectos más profundos y transformadores del testimonio de Pablo: el famoso aguijón en la carne. Aunque se le concedieron revelaciones que a otros les habría hecho perder el juicio, Dios le permitió vivir con un constante recordatorio de su humanidad. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¡Qué declaración tan dura y al mismo tiempo tan reveladora! Pablo reconoce que, para mantenerlo humilde, Dios permitió que algo lo golpeara de forma constante, algo que le dolía, que lo quebraba, que lo mantenía en el suelo. Y lo más impactante es que este aguijón no fue resultado de desobediencia, sino de revelación. Muchos creen que los problemas o las aflicciones siempre son consecuencia de errores, pero en el caso de Pablo, su sufrimiento era un acto de protección divina. Era como si el Señor le dijera:
Lo que has visto es tan glorioso que para protegerte de ti mismo necesito mantenerte débil. Y esa debilidad no era pequeña. Era tan fuerte que Pablo rogó 3 veces a Dios que lo quitara. 3 veces clamó con fervor, con lágrimas, con expectativa. Pero la respuesta del cielo no fue la que él esperaba. No hubo sanidad, no hubo liberación, no hubo escape. Solo una frase que cambiaría para siempre su forma de ver el sufrimiento. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa respuesta no solo fue para Pablo, sino también para ti y para mí. Porque en algún momento todos hemos tenido o tendremos nuestro propio aguijón. Esa espina que no se va. Esa situación que oramos y oramos, pero permanece. Ese dolor que no cede. Ese obstáculo que parece insuperable. Pero si comprendemos lo que Pablo entendió, podremos mirar esa aflicción con nuevos ojos. Ya no será un castigo, sino una escuela. Ya no será un enemigo, sino una herramienta. Ya no será motivo de frustración, sino de revelación. Porque en medio de ese quebranto, Dios no se aleja, al contrario, se acerca más. Y su gracia, como una lluvia suave, empieza a caer sobre las grietas de nuestra alma, hasta hacernos comprender que lo que necesitamos no es la ausencia del dolor, sino la presencia del poder de Cristo en nosotros. Este es el secreto que tantos buscan sin encontrarlo. El poder de Dios no se despliega sobre los que creen tenerlo todo bajo control, sino sobre los que se atreven a soltar, a confiar, a rendirse. Cuando Pablo habla de su aguijón, no lo hace desde la resignación, sino desde la revelación. Él entendió que el aguijón no era el fin, sino el medio. No era una barrera, sino un camino, porque ese sufrimiento constante lo mantenía cerca del corazón de Dios, lo hacía depender del cielo, lo alejaba del orgullo y lo conectaba con la compasión hacia los demás. Tal vez por eso fue capaz de escribir con tanta autoridad sobre la gracia, sobre el amor, sobre la esperanza, porque hablaba no desde la teoría, sino desde la vivencia. Querido lector, hay un misterio divino escondido en cada aguijón que Dios permite en nuestra vida. Una enseñanza, una formación, una revelación que no podríamos recibir de otro modo. Y aunque duela, aunque no lo entendamos al principio, si permanecemos fieles, si buscamos al Señor en medio de ese proceso, un día veremos el propósito detrás de todo. No hay prueba sin gloria, ni debilidad sin promesa. Lo que hoy te hace llorar, mañana será el testimonio que levante a otros. Lo que hoy te hace temblar, mañana será la evidencia de la fortaleza de Dios en ti. Y así, Pablo terminó por abrazar su aguijón como parte del plan de Dios. No lo rechazó más, no luchó contra él, no se amargó ni se desilusionó. Lo aceptó como una herramienta divina para moldear su carácter y preservar su dependencia absoluta del Señor. Aceptó que la gracia no siempre se manifiesta en la eliminación del problema, sino en la fuerza sobrenatural para soportarlo. Aceptó que Dios no lo quería fuerte por sí mismo, sino débil en sí mismo, pero fortalecido en Cristo. Aceptó que su ministerio no debía girar en torno a lo espectacular de una visión celestial, sino en torno a la cruz, al amor, a la humildad, a la verdad que transforma vidas. Y es precisamente eso lo que hace del testimonio de Pablo una joya espiritual tan valiosa. Porque en un mundo donde tantos desean destacar, ser vistos, alabados, reconocidos, Pablo nos muestra otro camino, el camino de la entrega, de la humildad, de la obediencia silenciosa. El camino de aquellos que no buscan subir, sino bajar, para que Cristo sea exaltado. Aquel que fue arrebatado al cielo
y escuchó palabras inefables que ningún hombre puede pronunciar. Es el mismo que lavó los pies espirituales de miles, que sufrió naufragios, cárceles, desprecios y traiciones, todo por amor a aquel que lo llamó. El mismo que fue llevado al tercer cielo, fue bajado por una canasta desde una muralla para huir por su vida. El mismo que escuchó misterios gloriosos, caminó con llagas en el cuerpo, con hambre, con sed, con soledad, con angustia, con cadenas, y nunca se quejó, nunca renegó, nunca usó su revelación para demandar respeto o autoridad. Su autoridad no estaba en lo que había visto, sino en lo que había soportado. Su gloria no estaba en lo celestial que presenció, sino en lo terrenal que resistió por causa del Evangelio. Por eso pudo decir: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y así, esta enseñanza nos conduce a una reflexión final y necesaria. ¿Dónde estás tú hoy? Estás pasando por una debilidad, una prueba, un dolor que no entiendes. ¿Has clamado a Dios que lo quite y aún no lo ha hecho? Entonces escucha la voz del cielo que también te responde a ti: bástate mi gracia. Esa gracia es suficiente para hoy, para mañana, para siempre. Esa gracia te sostendrá cuando nadie más pueda hacerlo. Esa gracia es la presencia de Jesús contigo, incluso en medio del fuego. Esa gracia es el poder de Dios perfeccionándose en tu fragilidad. Esa gracia es el milagro que no se ve, pero que transforma todo. Y cuando comprendas esto, podrás hacer lo que Pablo hizo. Podrás mirar tu debilidad a los ojos y decirle: te doy la bienvenida, porque en ti Cristo se manifestará. Podrás dejar de huir de tus luchas y empezar a usarlas como altar de adoración. Podrás dejar de esconder tus heridas y comenzar a mostrarlas como cicatrices que glorifican al Dios que te sanó. Porque cuando tú eres débil, cuando no puedes más, cuando te sientes agotado, allí, justo allí, es cuando Dios se hace más fuerte en ti. Querido lector, no necesitas ser llevado al cielo para experimentar lo eterno. El cielo ya habita en ti si Cristo vive en tu corazón. Y aunque no hayas escuchado palabras inefables ni visto visiones gloriosas, puedes vivir una vida de poder, fe, gracia y propósito si caminas en humildad, si dependes del Señor, si decides gloriarte no en lo que logras, sino en lo que Dios hace a través de ti. Porque los verdaderos siervos de Dios no son los que más hablan, sino los que más obedecen. No son los que más luces tienen, sino los que más se postran en la oscuridad. Pablo nos dejó el ejemplo más poderoso que podemos seguir. No porque haya sido arrebatado al tercer cielo, sino porque después de eso, eligió quedarse en la tierra, entre los rotos, los humildes, los sufrientes, y ser uno con ellos. Eligió no compartir lo que vio, sino vivir lo que creyó. Eligió callar lo glorioso para proclamar lo esencial, que Jesús es el Salvador, que su gracia nos basta y que su poder se perfecciona en la debilidad. Si esta palabra ha hablado a tu vida, compártela con alguien que esté atravesando un momento difícil. Suscríbete al canal. Déjanos tu comentario y cuéntanos cuál ha sido tu aguijón y cómo Dios te ha sostenido. Recuerda, tu historia puede ser el aliento que alguien más necesita hoy. Que la gracia y la paz del Señor estén contigo y que en cada debilidad Él sea tu fuerza.